Hay una frase de Richard Feynman que la verdad lo dice todo. Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. ¿Y eso resume su vida a la perfección? Una búsqueda constante, sin descanso, para tratar de entender las ideas más profundas y raras del universo. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida y en la mente de Richard Feynman, un físico, sí, pero también un maestro y un buscador incansable de la verdad, cuya curiosidad, de verdad, le dio un giro completo a cómo entendemos la realidad. Bien, les cuento rápido la ruta que vamos a tomar. Primero, vamos a sus orígenes, para entender de dónde sale un genio así. Luego, nos metemos en los dilemas que enfrentó en la era atómica. Después, veremos cómo logró dibujar lo invisible, su faceta como maestro. Y para cerrar, su increíble compromiso con la verdad. A ver, la pregunta es, ¿cómo nace alguien como Richard Feynman? Para entenderlo bien, hay que viajar al principio de todo, a sus raíces en Queens, Nueva York. Ahí fue donde se empezó a forjar una de las mentes más espectaculares del siglo XX. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Miren esta combinación. Por un lado, su papá, Melville, que le metió en la cabeza el amor por el conocimiento y sobre todo por dudar de todo, por pensar por sí mismo. Y por otro lado, su mamá, Lucille, que le dio un sentido del humor chispeante y unas ganas de vivir tremendas. Y esa mezcla, esa mezcla de rigor con alegría, fue la que creó al Feynman que conocemos. Su carrera académica fue, meteórica. Desde chiquito ya era un fuera de serie con los números y la física. Se graduó del MIT y de ahí saltó a Princeton. Allí trabajó con un gigante, John Archibald Wheeler, y fue en ese lugar donde empezó a cocinar una idea que iba a revolucionar la física para siempre, su famosa formulación de la mecánica cuántica con integrales de camino. Ahora entramos en un capítulo, digamos, complicado en la vida de Feynman. Un momento que lo sacó de los pizarrones y lo tiró de cabeza a la cruda realidad de la guerra, su participación en el Proyecto Manhattan. Imagínense, con apenas 25 años, en 1943 lo reclutan y lo mandan a un laboratorio súper secreto en Los Álamos, en medio de la nada. Ahí, bajo las órdenes de Robert Oppenheimer, se unió a un grupo de mentes brillantes con un solo objetivo, que la verdad daba miedo: construir la bomba atómica. Intelectualmente, el reto era fascinante: calcular cuánta masa se necesitaba para desatar una reacción en cadena. Pero, ¿qué pasó después? Vio el poder destructivo y aterrador de la prueba Trinity, y ahí todo cambió. Le cayó encima todo el peso de lo que habían creado. Desde ese momento, se opuso con todo a que se usara la bomba en Japón y cargó toda su vida con la pregunta sobre la responsabilidad de los científicos. Ok, la guerra termina. Feynman necesita un cambio de aires, un nuevo comienzo, y se va a la Universidad de Cornell. Y ahí se mete de cabeza en uno de los temas más enredados y misteriosos de toda la física. Se enfocó en lo que se conoce como electrodinámica cuántica, o QED para los amigos. A ver, para que se entienda fácil, es básicamente la teoría que explica cómo conversan la luz y la materia a un nivel diminuto. Y su trabajo en esto fue brutal porque resolvió unos problemas gigantescos que existían entre la mecánica cuántica y la física de toda la vida. Todo esto suena muy bien, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿y eso cómo se ve? O sea, ¿cómo nos imaginamos algo que ocurre a una escala tan pequeña que es literalmente imposible de ver? Y aquí es donde viene el golpe de genio. Se inventó esto: los diagramas de Feynman. Piensen en ellos como un lenguaje nuevo, con dibujitos, que cambió las reglas del juego en la física. En lugar de ecuaciones que ocupaban pizarras enteras, de repente, los científicos tenían una forma súper simple e intuitiva de ver y calcular cómo chocan y juegan las partículas. El mundo invisible se hizo un poquito más visible. Y claro, por algo tan revolucionario, era obvio que se merecía un reconocimiento. En 1965 le dieron el Premio Nobel de Física. Ojo, no solo a él, lo compartió con Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga por todo lo que aportaron a la QED. Pero esperen, que la genialidad de Feynman no se quedó ahí en la física teórica. No, también era un visionario. Un tipo que podía ver el futuro de la tecnología décadas antes de que a nadie se le ocurriera. En 1959 dio una charla con un nombre genial: Hay mucho espacio en el fondo. Y en esa charla, sin que casi nadie se diera cuenta en ese momento, puso la primera piedra de un campo que ni siquiera existía: la nanotecnología. Lanzó una pregunta simple pero potentísima: ¿qué pasaría si pudiéramos construir cosas átomo por átomo? Ahora, peguemos un salto rápido al presente. ¿Esa idea suena a ciencia ficción? Para nada. Hoy
Esa visión es una realidad. Sus ideas son la base de la nanomedicina, de la computación molecular, de materiales que antes eran impensables, de casi toda la electrónica moderna. Y todo empezó con esa simple pregunta. Y por si fuera poco, en 1982, Bae la lleva un paso más allá. Propone la idea de la computación cuántica. A ver, una computadora normal usa bits, ¿verdad? O es 0 o es 1, se acabó. Pero Feynman pensó, ¿y si creamos un qubit, uno cuántico, que pueda ser 0, 1 o los dos a la vez? Eso es gracias a la superposición. El poder de cálculo que eso desata es algo que todavía hoy nos vuela la cabeza. Y además de todo esto, fue un maestro increíble. Su libro Las Lectures on Physics, o Lecciones de Física, revolucionó cómo se enseña la ciencia. Tenía un estilo tan cercano, tan claro, que logró que la física más complicada pareciera accesible, casi una conversación. Inspiró a generaciones y generaciones de estudiantes. Y todo esto nos lleva a la que quizás es su cualidad más definitoria, la que estaba en el centro de todo lo que hacía, su compromiso absoluto e inquebrantable con la verdad. Sin adornos, sin rodeos, sin importar a quién le molestara. Estamos en 1986. Ocurre la tragedia del transbordador espacial Challenger, un golpe durísimo para Estados Unidos y para el mundo. En medio de toda la confusión, llaman a Feynman para que se una a la comisión que tenía que responder la pregunta más difícil de todas. ¿Qué salió mal? En vez de ahogarse en informes y burocracia, Feynman hizo lo que mejor sabía hacer: ir al grano. En una audiencia televisada frente a todo el mundo, agarró un pedacito de una junta de goma del cohete, la apretó con una pinza y la metió en un vaso con agua helada. Al sacarla, demostró que con el frío esa goma se ponía dura, rígida y ya no servía como sello. Así de simple. En un minuto le explicó a toda una nación la fatal falla. Es que Feynman era mucho más que un físico. Era de esa gente curiosa por naturaleza, un polímata. Claro, un genio de la ciencia, ganador del Nobel, un investigador brillante, un maestro legendario, pero también era un apasionado de tocar el bongó. ¿Se lo imaginan? Ese pequeño detalle nos lo pinta de cuerpo entero. Al final del día, el verdadero legado de Feynman no está en sus ecuaciones ni en sus premios, está en su filosofía de vida. Es una invitación a todos a ser curiosos sin parar, con alegría, sin miedo a preguntar. Así que nos deja esa tarea, ¿no? Pensar, ¿cuál es la siguiente pregunta que de verdad vale la pena hacerse?